si el peso, perdón, si la polea tuviese dos sogas hacia arriba y de esa polea cuelga una caja de 100 newton, ya newton, esto se distribuye 50-50. ¿Por qué? Porque es la misma soga que da vuelta. ¿Listo? Con eso vamos a resolver la número 10. La número 10. Empieza así porque es imagen de un boletín. Dice la 10. Salgo de allí, por favor. Calcular la medida de F. Ya de color. Calcular la medida de F. Esta soga F. ¿Cuántas poleas ves ahí? 1, 2, 3 poleas ves ahí. Calcular la medida de F para mantener al bloque de 800 newton. Ese bloque de color morado, su peso te están dando de dato 800 newton. ¿Correcto? En equilibrio, o sea, está en reposo, no se mueve. Las poleas son de peso despreciable. Significa que no hay que considerar las poleas, no pesan. Hay problemas donde dice que cada polea pesa 10 newton. No, en este caso no se considera. Más fácil cuando no se considera. A ver, resolvemos entonces. Mira, esta soga, que la estoy prolongando, se vale F, ¿no? Da la vuelta a la polea y es la misma F de acá. ¿Por qué es la misma? Porque es la misma soga. Solamente está dando vuelta a la polea, nada más. Y esta segunda, vamos a ver si es cierto, Erika, y la segunda da la vuelta y esta que está acá, que estoy dibujándola, también vale F. ¿Por qué vale F? Porque es la misma soga que ha dado vuelta. Ahora, según lo que te he dicho acá, según lo que te dije a la izquierda, si dos para arriba son iguales, para abajo es el doble, pues. F y F en la polea del centro. F y F van hacia arriba. ¿Cuál es la que va para abajo entonces? La suma de las dos. F más F, 2F. Y esta 2F da la vuelta a la tercera polea y es la misma soga. Por lo tanto, también vale 2F. Y como las 2F más 2F van para arriba, la que está acá abajo de la polea, la tercera, esta polea, también vale la suma de las dos. 2 más 2, 4F. Entonces, si es así, olvídate de toda la polea y solamente te concentras en esto de acá, en el bloque azul. ¿Qué dice el bloque azul? Lo que va hacia arriba, 4F, es igual a lo que va hacia abajo, 800. Correcto, Geraldine también. Muy bien. Erika. F vale 200. 200. 800 entre 4, 200. Una pregunta de tu práctica es como esta, con poleas. ¿Quién no entendió? ¿Todos lo entendieron? ¿Cuál es el principio acá? El principio es este, que si tú tienes una polea y si hay un peso de 100 newton para abajo y esa polea es la misma soga que entra y sale, entonces se reparte 50-50. Ese es el criterio que hemos usado. ¿Ya? Está claro el ejercicio 10. El de la derecha, y una vez, qué sencillo, hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué alternativa? A ver, míralo bien, ¿cuál es tu alternativa? Ahí no tienes que resolver nada, solamente mirar y decir cuál es. La C, a ver. Erika, muy bien. Lo hacemos. Mire. Voy a dibujar la fuerza, ¿ya? En el nudo A, el punto A. ¿Qué hay hacia arriba? Si tú entiendes el dibujo, es un bloque que está suspendido a través de una soga, de dos sogas más del techo. En el punto A hay soga para la derecha,
Soga para la izquierda, tensiones. Automáticamente dan la práctica y en 10 minutos le doy la nota, ¿ya? La práctica 1 ya debo haber dado hace tiempo. Y si no, se las doy porque ya están revisadas, ¿ya? Oye, Guillén, no me interrumpas, ¿ya? Mira, soga para la derecha, soga para la izquierda y soga para abajo. He dibujado de color rojo las 3 fuerzas. Si tú querías ponerle nombre, se puede poner nombre. Son diferentes sogas. En el punto A se encuentran diferentes sogas. A esta la llamas T1, que se llama tensión 1, tensión 2, y si gustas acá, P o tensión 3. No hay problema. El que está fallando su internet sale y vuelve a ingresar. No hay problema. Ya yo tomo asistencia. Listo. ¿A qué entonces? A, B, C, D, E. ¿A cuál se parece? A la E. ¿Correcto? Bien, pasamos a la siguiente. En la 5 tienes un diagrama de cuerpo libre. Ya. A la parte de teoría se los dejo tareita a ustedes. ¿Ya? La 5. Voy a hacer los diagramas de cuerpo libre y los triángulos. Sobre todo triángulos. Hagamos el diagrama de cuerpo libre. Antes que ti, te doy la oportunidad a ti de la 5. ¿Cuál es tu alternativa? La 5, mira bien la 5. Es una esfera que está suspendida. Es una esfera que está suspendida. No, estás sostenida sobre 2 paredes o sobre 2 pisos inclinados. ¿Cuál es tu alternativa correcta? La A. La A. La C. 1, 2, 3. Vamos por... Todos dicen la A. A todos los que dicen la A, no encuentro esta flecha horizontal a la derecha. Osco, estás dudando, mejor la segunda. Guayasco está bien. Miren, encuentren, correcto, Carelis, encuentren las 3 fuerzas, pero hagamos el diagrama. Mira, hagamos el diagrama. Siempre, primero empiezas por el peso del cuerpo hacia abajo. Estás chocando a la izquierda con el piso, reacción. ¿Cómo se dibuja? Perpendicular al piso, perpendicular a la superficie. A la derecha también está chocando, perpendicular a la superficie. Cuando digo perpendicular, me refiero a 90 grados, pues, ¿no? 90 grados, o sea, 90 grados. Al piso, no al cuerpo, al piso. Entonces, los 3 vectores, ¿a cuál distribución pertenecen? A la letra C. ¿Por qué? El peso va hacia abajo. Miren, el peso va hacia abajo. La de la izquierda va hacia arriba. Y la fuerza de la derecha, la reacción, va hacia allá. Son vectores. Los vectores se pueden mover. La D, ¿por qué no? Te explico la D, mire. ¿Sabes por qué no? Mira la D. Mira cómo va el peso. Hacia arriba. No, el peso va hacia abajo siempre. Los que me dijeron la A hace rato, la A. ¿Dónde está esta fuerza en la A? No hay en el diagrama. ¿Ya? Listo. La 6. En la 6 tu concentración, porque los 4 problemas de la práctica son ya como la 6, la 7 y la 8. A ver, atiende, ¿ya? Te explico todo, cuando no entiendan al final me dices. Si quieres repita, repita. Vamos a hacerlo en 4 pasos, la solución de la 6. Calcule el módulo F, de F, la fuerza F, esa fuerza horizontal, para que la cuerda forme 53 grados con la vertical y el bloque pesa 150. Vamos a hacerlo por pasos. Escuchen, paso número 1, diagrama de cuerpo libre.
Escríbelo si tienes para tu práctica. Diagrama de cuerpo libre. Peso hacia abajo. Hay soga. Soga. Encima de la soga, su tensión. No hay reacción, pero hay una F encima del F. Estoy dibujando las fuerzas, el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Entonces, paso número 1, diagrama de cuerpo libre. El paso número 2, con las tres fuerzas. Me golpeé. Con las tres fuerzas que has dibujado, vas a formar un triángulo usando el método del polígono. Traslada las tres fuerzas de color rojo a la derecha. ¿Por cuál empiezas? Por cualquiera de ellas. Te sale 50. Muy bien si ya lo hiciste. Escuchen, vamos a dibujar. Ya, yo empiezo por el peso siempre. El peso. Estoy dibujando. Lo hago más grande para que se vea, pero es la flecha hacia abajo, lo estoy trasladando. 1. A continuación de esa, ¿cuál dibujo? A ver, dibujo la F. Voy a hacerlo más a la izquierda, más a la derecha, perdón, para que se pueda ver. El peso hacia abajo, 1. Segundo, la fuerza F que va a la izquierda. Tercero, mira, uno a continuación de otro, fuerza hacia abajo, perdón, peso hacia abajo, fuerza a la izquierda, y a continuación, la tensión. He trasladado las tres fuerzas, por si acaso, esta se llamaba peso, esta se llamaba tensión, y la acá F. El peso está aquí, peso, la tensión lo he trasladado acá, y la fuerza F. Ese es el paso 2. El paso 1 es hacer el diagrama de cuerpo libre encima del dibujo. El paso 2, trasladar las fuerzas, una después de otra. ¿Y qué se formó? Se formó un triángulo. Me falta pasar el ángulo. ¿Te das cuenta que acá hay un 53? Que es exactamente al de acá. 53. Ese es el paso 2. Pasar las fuerzas a un triángulo. Y el paso 3, acuérdate de los triángulos notables. Aquí tienes que saber los triángulos notables. 90, 53 y 37. ¿Cuál es la relación de triángulos notables? 37. Frente a 37, al frente, está 3K. Frente a 53, acá abajo, está el 4K. Y frente a 90, o sea, al frente acá de la hipotenusa, 5K. Siempre te dan un dato en el problema. ¿Qué te dicen acá? El bloque pesa 150. ¿Cuál es el peso? Acá está, pues. 100. 3K igual 150. De allí te sale K vale 150 entre 3, 50. ¿Y qué te piden a ti? Calcule F. F es acá, la horizontal. Reemplaza nomás. 4K. 4 por 50, que te salió 50. 4 por 50, facilita F igual 200. Dime si con esta explicación no has entendido, por favor. Dime por favor, para poder, correcto Geraldine, correcto Harold, correcto Fátima, Erika, muy bien. Muy bien. Ok, muy bien. Chicos, chicas, ese es todo el método de usar el triángulo de fuerza, resolver. Ese es todo. ¿Cuántos hicimos? ¿3 pasos o 4? 1, anótalo si gustas. Hacer el DCL, hacer el diagrama de cuerpo libre. 1. 2, con esas fuerzas haces el triángulo, la pasas. Una a continuación de la otra, como un vectores, pues. La pasas a formar un triángulo. Con su ángulo lo pasas. Y la 3, ¿qué triángulo es? Triángulos notables. Le pones 3K, 4K, 5K, o quizás sea de 30 y 60 también. ¿Ya? ¿Listo? Copiaste eso. Con el foto pasamos a la 7. En la 7,
Así es de simple, Ian. Muy bien. Gracias por ese comentario. Bien. Hagamos entonces la número 7. Voy a borrar esto ahora sí, por favor. Voy a borrar. Ya voy a subir un poquito para que haya más espacio. La 7. Entiende, a ver, mira en la explicación anterior y relacionamos con la 7. Primero, entiende bien el dibujo. Es una pared, un piso inclinado, y ahí hay un bloque. Si no fuese por la fuerza F, que está allí, el bloque caería, ¿no? Acá dice que se encuentra en equilibrio. Ah, ya, gracias a esa fuercita F, el bloque está estático ahí. Me preguntan, ¿cuánto vale esa fuerza F? El bloque pesa 200. El que anotó los pasos, ahora, en tu mente nomás, lee y dime, ¿cuál es el primer paso? ¿Sí o no que el primer paso era, con otro color, ya, para que vean? ¿Sí o no que el primer paso era el diagrama de cuerpo libre? Peso hacia abajo. Segundo, ya no hay sogas acá. Está chocando con el piso. ¿Cómo era? Reacción. Perpendicular al piso. Ahí está la reacción. Y la tercera fuerza, que ahí está dibujadita, pero yo lo voy a repasar por encima. ¿Listo? Está hecho el diagrama de cuerpo libre. Peso, reacción y F. Si gusta lo pone nombre para identificarlo. Peso, reacción y la fuerza F. ¿Cuál era el segundo paso? Trasladar esas tres fuerzas a un triángulo. Vamos a trasladarlo, las tres fuerzas, a un triángulo. ¿Por dónde empiezo? Yo empiezo por el peso. Peso. ¿Con cuál? Mira, si tú sigues peso, fuerza y reacción, sale tu respuesta. Si empiezas con peso, reacción y fuerza, igual te va a salir. Si empiezas por F, luego R y luego P, igual te va a salir. El gráfico quizás no, pero la respuesta va a salir la misma. Entonces, ¿quién sigue acá? La fuerza F, ¿ya? F vamos a hacerlo. Y a continuación, R. Lo único que he hecho es trasladar. Primero, trasladé el peso. Primero, por si acaso, mira tu diagrama, ahí está el peso hacia abajo. Luego, a continuación de peso, puse F. Ahí está el F que estaba arriba, a la derecha. Y luego, R. Lo he ampliado nomás, pero son los mismos vectores. Ah, me faltó pasar el angulito, el ángulo. 37. Profe, mira, no tiene la misma forma el triángulo. Ahora, ¿dónde está el 37? Fácil, pues. Mira acá en el dibujo. Acá hay 90 grados porque la reacción es perpendicular. El otro es 37. ¿Cuánto vale el de acá entonces? ¿Sí o no que este chiquitín vale 53? 53. Claro, porque el otro es 37. 90, 50. Y ese 53, ¿dónde está a la derecha? ¿En dónde? Acá está el 53. 53. Lo estamos trasladando nomás. Y acá es 90, lógicamente, porque el peso con la horizontal es 90. Y el otro es 37. Ya aquí se puso fácil. Otra vez. ¿Por qué se puso fácil? ¿Por qué? Porque es un triángulo de 37 y 53. Otra vez, el que no se acuerda, frente a 37, 3K. Frente a 53. Acá está el ángulo 53. Al frente, 4K. Y frente a 90, el R, 5K. 3, 4 y 5. Para la práctica, dibuja tu triangulito si no te acuerdas. Datos que te dan. El bloque pesa 200 newton. ¿Dónde está el peso? Acá, el que está vertical. Allá. 4K igual 200. Tú lo igualas nada más. Y hallas K. 200 entre 4, 50. ¿Qué te piden hallar? F. F es la que está acá. Ah, ya facilito. 3 por 50, ¿no? 3 por 50 igual 150. ¿Qué, profe? ¿Así de fácil era? Así de fácil era, chicos. Así de fácil.
Tu respuesta, 150 Newton. A ver, comentarios. ¿Entendieron? ¿No entendieron? Muy bien, Emily. Muy bien, Erika. Fátima. Geraldine. Muy bien. Después de un año, por fin lo entendí. Muy bien. Se pasa. Muy bien, chicos. Un ejercicio más de triángulos así. La práctica tiene 4 ejercicios de estos. Igualito esto de acá. Muy bien. Uy, qué bueno, Emily. Salgo de acá. Como después de esto tienen 40 largos minutos, ¿qué tal? Hasta las 12:38 hacemos. Y los últimos minutos son para confirmarme nomás si recibieron en la práctica y se quedan dándole, ¿ya? Le voy a dar 15 minutos para la práctica, como máximo. Ya, salgo de acá. Un problema. ¿Qué más problema? Ya, la 14, miren la 14. Directo a los pasos. Paso número 1, el que anotó, diagrama de cuerpo libre. Peso, tensión, fuerza. Paso número 2, esas 3 fuerzas, pásalo a tu triángulo. Primero, el peso, hacia abajo siempre. Segundo, la tensión, igualita como está ahí, en el mismo sentido. Y a la izquierda, la fuerza F. ¿Listo? Le ponemos nombres, ¿ya? Si este de acá era el peso, para mí este es el peso entonces. Si la soga es la tensión, entonces esto sigue siendo la tensión. Y la fuerza F que iba para la izquierda, listo, ya los pasé. Acá forma 90 grados. El ángulo, pasemos el ángulo. Mira, está 30. Escúchame. 37, no te confundas. 37 no es el que está acá. No es ese. Mira la flechita. 37 es el otro. Entonces, nos conviene hacer otro orden. Para explicártelo, ¿ya? Espérate un ratito. Yo pensé que el 37 era el de arriba. Ya, miren acá. Hagamos otro orden. Primero, el peso. Ahí está el peso hacia abajo. Segundo, muy a la derecha. Primero, repito, peso hacia abajo. Segundo, la fuerza F. Tercero, la tensión. Uno a continuación del otro. El peso, luego la fuerza F y luego la tensión. ¿Verdad? Esta es la tensión, ¿sí o no? Que es la misma, sí. Peso, ¿es el mismo? Sí, es el mismo. Ahora el ángulo, pásalo directo, mira, ahora sí. Este ángulo que está aquí, que estoy señalando, es este ángulo que está acá, que vale 37. ¿Qué dato te dan? Dice que un bloque cuyo peso es menos 120 Newton J. No le hagas caso, ese es vectorial, 120 nomás. Peso igual 120. ¿Qué te acuerdas acá? Tu triángulo notable. Algunos ya lo hicieron, muy bien. Tu triángulo notable. Frente a 37, 3K. Frente a 53, acá está, no lo puse, 4K. O sea, este P es igual 4K. Y frente a 90, acá está el 90, 5K. El dato que te dan es el peso. 120 es igual 4K. Fácil. K vale 120 entre 4, 30. Si K vale 30, ¿qué me piden allá a mí? Determine el módulo de la fuerza horizontal. F me piden. Acá abajo está F. Ya. K vale 30. 3 por 30. 3K, pues. 3 por 30 igual 90. ¿Lo entendieron eso?